encontrando trabajos que hay alumnos que los están desarrollando en las mismas guías. No, en la guía no se desarrolla los trabajos. Entonces, para que hagamos claridad. El profe Javier y yo trabajamos en el área de tecnología y la semana pasada el área de tecnología estamos conmemorando el Día del Trabajo. Ya yo mandé unas solicitudes a todos los estudiantes míos del grado sexto y séptimo de que hagan una mini cartelera relacionada con el trabajador. Ya vi que a Javier le mandaron unas muy bonitas que él ya las publicó. Espero pues que los muchachos de mis grupos hagan el aporte de la cartelera. Yo les doy una nota adicional por ese trabajo. La puedes hacer en una cartelera, en el cuaderno, en el computador, como tú quieras, bien diseñada, que tenga que ver con el Día del Trabajador, y me la envías a mi WhatsApp, no a Classroom, al WhatsApp mío del área, de la profesora. Esa sería la intervención mía, Javier, por el momento. Gracias. Javier, continúe. Listo, profe, ya. Qué pena. Estoy acá precisamente atendiendo a un estudiante en este momento. Bueno, listo, muchachos. Entonces, recordemos precisamente lo que acaba de decir la profe. 1, por presentación. 2, porque así ustedes se acostumbran a entregar las cosas con su nombre propio y no encontrarnos como que nos hagan hacer como un operativo de investigación para saber quién es ese estudiante. Entonces, para evitarnos eso y que pues, obviamente se queden sin nota. Entonces, para evitar ese tipo de dolores de cabeza, tanto para ustedes como para nosotros, coloquen el nombre de ustedes. ¿Listo? Bueno, entonces acá está el nombre de cada uno de los docentes. Simplemente es buscar a qué grupo pertenece. Ustedes saben, sexto A, B, C, D. Pues acá está cada uno de los profesores y simplemente es buscarlos. Acá también sería adecuado o por lo menos recomendado, casi que obligatorio, leer esta partecita de las indicaciones generales, porque allí les da como unas sugerencias, aparte de darles unas sugerencias como unas recomendaciones que les pueden ayudar a que pues hagan las cosas como debe ser. ¿Listo? Listo. Creo que Kevin ha hecho listo. Bueno, entonces, dando continuidad al tema del mensaje motivador para la relación con el fin de la pobreza, encontramos este mensaje o esta frase que dice: la verdadera pobreza consiste en saber valerosamente sufrir por los demás y en no permitir que los demás sufran por nosotros. ¿Sí? No sé, alguien que de pronto esté leyendo en este momento esta frase, ¿qué puede decir sobre eso? ¿Qué interpretación le puede dar? Alguien que alce la mano y me diga. La verdadera pobreza consiste en saber valerosamente sufrir por los demás y en no permitir que los demás sufran por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Ah, muchachos, ¿qué me pueden decir sobre eso? ¿Sí me están escuchando o no? ¿O están dormidos? Sí, profe, señor. Entonces, ¿qué pasa? Como que uno sufre por ellos, pero ellos por uno no. Sí, más o menos, Giovanni, cuéntame. Giovanni o Talian, si no estoy mal, que siempre están ahí juntos. Giovanni Moreno. Ya voy, profe. Dale. Mientras tanto, Santiago, dale. Profe, yo lo que entiendo ahí es que la persona sufre por ellos y los otros no sufren por los que los están ayudando. Muy bien, exactamente. Muy bien. Muy bien, Santiago. Giovanni o Talian. Profe, no pensar en los demás es colaborarle más a los
a los demás. Ok, muy bien. Creo que es esto, Mildred. Profe, pues lo que yo entiendo es que es ayudar a las personas más pobres y los que lo necesitan, ayudarles ¿Ayudarles a qué, perdón? a los más necesitados y pensar en ellos. Ok, muy bien. Listo, muchachos. Sigue María del Mar, claro que sí. Dale. Profe, lo que yo entendí es que si usted es una buena persona, no importa, entonces no va a permitir que sufra. Y por eso es que no quiere permitir que ella tampoco sufra. Por eso, eso es lo que entendí, profe. Muy bien, exactamente. Entonces, la pobreza parte de, en cierta manera, ayudar al otro, es que esa persona que está ayudando no haga sufrir a los demás. ¿Cómo no haciéndolos sufrir? Por ejemplo, humillándolos, por debajeándolos, como dicen por ahí coloquialmente, ¿sí? O ponerlos en una, vulnerando sus derechos o siendo, dañándoles su dignidad, ¿sí? Eso hace parte precisamente de lo que dice esa frase de Tomás Carlyle. Profe, yo no le escucho. ¿No me escuchan? Profe, si se escucha bien, Sí, entonces yo tengo dificultades con el internet. de pronto sí puede ser eso. Gracias, Kevin. Listo, muchachos. Entonces, muy bien los que hicieron la intervención, ¿vale? ¿Quién me puede leer, por favor, estas preguntas? Y por favor, quitan el micrófono. Santiago, dale. ¿Cuáles son situaciones que generan que incremente la pobreza en un país? A partir de lo que puedo hacer como persona y ser humano, ¿qué soluciones se genera para disminuir la pobreza? ¿Y qué efecto ha tenido la pandemia mundial en relación a generar un posible incremento de la pobreza? Muy bien, muchachos. Muy bien, Santiago, gracias. Entonces, ¿cuáles situaciones generan que incremente la pobreza en un país? ¿Ustedes qué creen? Por ahí hay un micrófono abierto, por favor, cerrarlo, para que no se escuche esa interrupción. Kevin. Profe, por lo menos los malos tratos o cuando no escuchan al pueblo, que o sea, están más de pobreza y no se centran en eso, sino que se ponen a hacer otras cosas y no escuchan a los que necesitan ayuda. Exactamente, muy bien. Entonces, como no se escucha, precisamente a esas personas que están con dificultades de pobreza, difícilmente se pueden generar situaciones que disminuyan esta, ¿no? Santiago Frías, ¿vas a decir algo más? Profe, la pobreza que ha afectado en la pandemia sería la crisis mundial porque las personas que son muy pobres, de bajos recursos, no tienen como para comprar, para comer y todo eso, profe. Muy bien, Santiago. Breiner. Profe, la falta de empleo, porque si uno no tiene empleo, no tiene dinero para comprar la comida ni los recursos necesarios para uno mantenerse. Exactamente, una de las situaciones que generan que incremente precisamente la pobreza en el país es la falta de oportunidades o la falta de empleo, ¿cierto? Muy bien, porque pues no hay para los recursos necesarios. Perdón, Misley, profe. señora. Perdón, yo hago una intervención ahí porque en uno de los talleres que yo leí, que le preguntaban al joven que en qué te ha afectado la pandemia en tu hogar, una preguntita por allá que se le hicieron y me pareció tan extraño que una niña dijo que en nada. ¿Cómo no nos ha afectado la pandemia, jóvenes? En todo. Mira que usted está en la casa estudiando porque por la pandemia no podemos tener
educación presencial. ¿Cuántos negocios han quebrado porque como han habido restricciones, no pueden abrir los negocios, entonces se quiebran, entonces el papá, la mamá, mucha gente se ha quedado sin trabajo, no podemos compartir con nuestros amigos, o sea, yo no sé ese alumno que dice que nada le ha afectado la pandemia, ¿en qué mundo está? ¿Cuántos familiares se nos han muerto? Vecinos, amigos, por la pandemia, por este virus del COVID. Entonces, antes de yo contestar así, porque es que contestan como que sin pensar, vamos a pensar en todas esas cositas para que vamos cogiendo como idea del mundo en que estamos, porque yo veo que hay unas respuestas muy folclóricas. Tenemos que empezar a aterrizar de que nosotros estamos en una crisis mundial, como dice el joven, y que nos está afectando a todo el mundo de una manera, ya tanto en salud como económica, como social, pero por cualquier lado que usted mire, estamos siendo afectados por la pandemia. Entonces es como para que seamos más abiertos y más analíticos de la situación. Muchas gracias, profe. Listo, profe. Mildred, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, en la pregunta número 2, que dice, a partir de los, bueno, sí, esa, que nosotros somos los seres humanos para poder disminuir la pobreza, pues ayudando a los demás en comida, en trabajo, pues en muchas formas para que tengamos una mejor convivencia y que se disminuya un poco la pobreza. Listo, Mildred, muy bien. María del Mar, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, en la primera pregunta, una de las cosas que hace que incremente la pobreza en el país es la falta de oportunidades laborales donde no discriminen a nadie. Muy bien. ¿De qué manera pueden discriminar a alguien según lo que tú manifiestas, María del Mar? ¿De qué manera se puede discriminar? Profe, cuando no tienen experiencia laboral. Bueno, sí, una posible discriminación o más bien como exceptuarlo de la oportunidad de trabajar es el tema de la falta de experiencia laboral, ¿no? Que es lo que estábamos hablando la vez pasada, ¿cierto? Y ustedes me manifestaban que hay situaciones donde pues no dan la oportunidad de laborar porque pues no cuentan con la experiencia laboral. Muy bien, María del Mar. Reiner, si quieres, porfa, la tercera pregunta. Y después Santiago. Reiner, ¿ibas a decir algo? Para que lea la tercera pregunta, porfa. Bueno, ya voy a leer la tercera pregunta. ¿Qué efectos ha tenido la pandemia mundial en relación a generar un posible incremento en la pobreza? ¿Qué puedes decir al respecto? Profe, que la pandemia ha hecho que los gobernadores cierren algunos establecimientos comerciales y eso ha dejado en desempleo a los trabajadores que trabajan en esos lugares. Muy bien. Kevin, muy bien, Reiner. Kevin y después Santiago. Profe, porque en la pandemia despidieron a mucha gente por lo del COVID y mucha gente estuvo despedida y todavía hay mucha gente sin trabajo que necesita trabajar, pero lamentablemente no han conseguido un trabajo. Muy bien, Kevin. Ahora sí, Santiago. Dale. Profe, la tercera dice que efectos ha tenido en la pandemia posible incremento de pobreza, la falta de trabajo, porque cierran los establecimientos, los negocios, hay gente que queda en quiebra porque no los dejan trabajar, les sellan los negocios. Eso, profe. Muy bien, Santiago. María del Mar. Profe,
Otra cosa que también hace que incremente la pobreza también son los vendedores ambulantes que salían el día a día, pero que no han podido salir por culpa de la cuarentena. Exactamente, uno de los factores también es el empleo que llaman, según la estadística, informal, ¿cierto? Que son aquellas personas independientes que viven del día a día o pues de estar aquí o allá vendiendo sus cosas o todo lo que pues en últimas, por ahí creo que uno de los estudiantes manifestaba que la mamá está pintando las uñas, arreglándolas y eso, entonces eso también hace parte del empleo informal. Todas aquellas actividades económicas pues que no están acobijadas bajo un nombre propio o una persona jurídica que es el nombre de una empresa, ¿cierto? Entonces todo ese tipo de cosas hacen precisamente con la pandemia que se cierren establecimientos, aparte de cerrar establecimientos que no se cuenten con las respectivas garantías para que puedan seguir trabajando y pues teniendo en cuenta el tema de la salubridad como tal, ¿cierto? Ya te doy la palabra, Breiner, para dar comienzo a otra parte, que es lo que estoy aprendiendo, que tiene que ver con los conceptos, presaberes y la exploración como tal. En este caso, pues ustedes saben que estamos hablando sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ver con aquellas metas que desde la ONU se definieron para ayudar a mitigar o a, en cierta manera, ayudar a que se disminuya, por ejemplo, la pobreza, a que se tengan en cuenta la salud, el bienestar de todas las partes del mundo, aparte también que se baje el tema de la desnutrición de los niños, que haya más países con agua potable, por ejemplo, que la economía sea mucho más equitativa, ¿sí? Que haya oportunidades tanto para mujeres como para hombres, es decir, equidad de género, el tema de la igualdad de género, lo que hablábamos también de no discriminar a ciertas personas por su orientación sexual, su orientación religiosa e inclusive cultural. Entonces, todo este tipo de posibles afectaciones o causas que en cierta manera ayudan o promueven a que haya odio, a que haya falta de tolerancia, a que haya irrespeto, a que se vulnere esa dignidad en la vida de las personas. Entonces, todo esto hace un plan precisamente a la ONU para proteger y guardar todo esto que nos ayuda a que estemos tranquilos. Entonces, el fin de la pobreza es precisamente un objetivo de desarrollo sostenible enfocado a disminuir la pobreza extrema, también a ayudar a que pues, la economía de ciertos países vaya mejorando, porque pues obviamente entre más pobreza hay es porque la economía está fallando. Entonces, por ejemplo, el COVID ha afectado en gran manera a nuestro país por lo que ustedes manifestan. Hay cierre de establecimientos, precisamente por los mismos gobernadores, porque pues no es porque quieran, sino por salvaguardar también la vida de los ciudadanos, pues ¿qué tienen que hacer? Hacer algunas restricciones, pues para que no haya un aumento de la pandemia como tal, o esta enfermedad, o este virus más bien. Entonces, por ello, les es necesario hacer cierres, por lo menos de ciertas jornadas que normalmente nosotros teníamos, que en la noche salir, o que fiestas, o que los bares, todo ese tipo de lugares o establecimientos que pues ya no pueden abrir tan abiertamente como antes. Todo esto que pues ocasiona que haya pérdidas económicas, a que haya pérdida de empleo, porque pues mucha gente también, no solamente como jefe pierde, sino también las personas que son empleadas también pierden. Entonces, todo este tipo de situaciones es lo que ustedes deben tener en cuenta. Dice que a nivel mundial, pues, digamos como la especie de salarios que existen con relación a otros países desarrollados con este. Por ejemplo, también que hay partes del país que carecen de alimentos, carecen de agua potable, como es el caso de La Guajira. También pues no cuentan con un buen
circulación de alcantarillado, por ejemplo. Vemos algunos departamentos como el de Cesar. No sé para si ustedes han tenido la oportunidad de ir por una zona de esos municipios, de este departamento, donde vemos a niños con desnutrición, vemos las calles sucias, obviamente se ve la pobreza, entonces es bastante complejo que a nivel nacional hay muchos municipios que pues están olvidados porque pues no cuentan con los requerimientos mínimos para que haya una buena vida como tal. El tema del trabajo, lo que hablábamos la vez pasada, que pues no se cuenta con las garantías que se debe contar. Hay poca educación, por ejemplo, una forma muy compleja de poder acceder a una propiedad, a tener una casa, por ejemplo. El arriendo que sube, que los alimentos suben, lo que ustedes también manifestaron la vez pasada. Todo esto ayuda a que pues la pobreza aumente. ¿Sí? Entonces son como esos variables que dentro de la pobreza aumentan y aumentan. Entonces hay que buscar soluciones que permitan, y no solamente que se queden palabras, sino en hechos, que estos hechos logren realmente mitigar la pobreza como tal. ¿Listo? Entonces ya pasando como tal a la actividad, entonces me interesa que ustedes ya observen esto. Y Pila Santiago me queda dormido. Santiago Fría se queda dormido. La actividad número 1 va de acuerdo a la conceptualización que ustedes observan acá sobre el fin de la pobreza. ¿Qué es para usted pobreza y cómo crees que se puede erradicar la pobreza a nivel mundial? Entonces, ¿quién me responde esas dos preguntas? María del Mar, dale. Profe, para mí la pobreza es una situación extrema que viven las personas que no tienen trabajo. Y la segunda pregunta es que les den dinero a las personas muy pobres del sueldo de los gobernadores porque a ellos les pagan mucho más que a la gente normal. Y me parecería justo para que las personas dejen de ser pobres. Muy bien, María del Mar, eso es. Esa es una de las razones. Breiner y después Juan Esteban. Sí, profe, para mí la pobreza sería una situación extrema de muy bajo estrato económico, que no tengan muchas posibilidades de obtener dinero. Y para mí, una persona de muy bajo estrato, para mí eso es la pobreza. Y para la segunda pregunta sería como que los gobernadores abrieran los establecimientos, pero con los protocolos de bioseguridad al día. Exactamente, Breiner, así es. Esto es importante pues tener en cuenta todo lo que ustedes dicen porque eso es lo que ustedes van a consignar en sus cuadernos, ¿cierto? Juan Esteban y después Kevin para seguir el orden. Juan Esteban, dale. Profe, no escuché casi la pregunta, es que tenía malo el internet. Tranquilo, dice, de acuerdo a la conceptualización sobre el fin de la pobreza, sobre el fin de la pobreza, ¿qué es para usted pobreza? Profe, para mí es pobreza, es que la gente no tenga empleo, no tenga con qué comprar la comida. Y hay personas que se trabajan mucho para conseguir un grano de arroz. Muy bien, Juan Esteban, exactamente. Entonces, ese tipo de cosas que pues vemos que hay en la pobreza, la falta de recursos para poder comprar lo básico que es una bolsa de arroz, las verduras, las frutas, todo ese tipo de cosas. Profe, Sí, señora.
Yo quiero como incrementarle al muchacho sobre el ser pobre también, que incrementa la pobreza, es cuando no tenemos como una forma de vivir dignamente. Que es vivir dignamente, que tengamos todas nuestras necesidades básicas, que la hemos suplido, o sea, que tengamos alimento, vivienda, que tengamos ropita, que tengamos también derecho a tener una educación. Vivir dignamente es tener mi familia viviendo bien, mi casa, que en mi casa no falte nada, pues necesidades básicas, hablo de lo básico para yo poder vivir. Porque hay personas que viven, pero no viven dignamente, no tienen una casa acomodada para que todos vivan en cada uno en su cuarto, todos viven en la misma pieza. Bueno, son situaciones que muchos de nosotros de pronto estamos pasando por eso. Y la situación entonces para que vayamos pensando de que la pobreza no solamente abarca lo que es el dinero, claro que hace parte, pero el dinero, pero hay muchas cosas también que nos hacen ser pobres, como decíamos ahí al principio. Por ejemplo, la educación. Muchos muchachos piensan que, que, que estudiar no nos va a llevar a salir adelante. Claro, si usted estudia, se prepara para la vida, para tener un trabajo decente, va a tener un empleo decente, va a ganar dinero, va a aportar a su casa y van a tener otra calidad de vida mucho mejor. Entonces, si tú no estudias, te da pereza el estudio, entonces no vas a tener un título que te acredite como bachiller, como tecnólogo, como universitario, entonces vas a tener que trabajar en lo que te salga y entonces no vas a tener Profe, y buenas... también, Dime, habla. profe, y también los sueños que uno quiere cumplir. Muy bien, muy bien. Entonces, mire, hay muchas cosas que cuando hablamos de pobreza incluyen muchas cosas, muchas cosas. Listo. Bueno, pues continuemos. Profe, gracias. Listo, profe. Esto, ¿qué más? Ah, Kevin te había dado la palabra. Para mí la pobreza es gente que, por ejemplo, no tiene un plato de comida, no tiene un techo, no tiene un lugar donde dormir, a veces no comen algo, a veces tienen que sacar algo de la basura. Y, profe, yo pienso que para que la pobreza se acabara, les dieran trabajo, así como una segunda oportunidad, para que pudieran salir de la pobreza. Profe, Sí. Sí, Kevin, muy bien lo que estás diciendo. Creo que es Mildred. Dale. sí, profe, pues para mí la pobreza es las personas que no tienen un trabajo estable, que no tienen cómo comer, esas personas que no tienen un trabajo. Dale, Mildred. Tranquila. Y yo diría que cómo podemos sacar la pobreza, pues con empleos y con la capacidad del cerebro. Sí, no, no está muy bien. De hecho, no es para nada esto erróneo lo que estás diciendo, porque muchas veces nos estancamos a que tenemos que tener un empleo y si no tenemos empleo, entonces la única forma que salimos adelante. No, también existe precisamente lo que es el emprendimiento, las capacidades que uno tiene para salir adelante. Entonces, por eso te digo, Mildred, que no es erróneo lo que tú dices. Si nosotros usamos nuestras capacidades, tanto cognitivas como, pues, asimismo, el tema de algún arte, de algún conocimiento, de algún tipo de cosa que uno se invente, eso, pues, nos genera algo y ese algo nos ayuda para subsistir o sobrevivir, ¿sí? Porque son dos palabritas que ustedes también deben tener en cuenta. Cuando subsistimos es porque, digamos, tenemos lo básico que nos permite por lo menos tener algo de comer y si al caso, de pronto, quizás, pues para tener un techito, ¿sí? Sea la forma que sea en papel, en cartón, en tabla, o sea, por lo menos tenemos la oportunidad de subsistir. Y cuando decimos sobrevivir, pues con lo que también tengamos, lo poco,
pues con eso vamos ahí avanzando en la vida. ¿Listo? Entonces, muy bien, Mildred, lo que estás diciendo. Santiago Frías, y después, ¿cómo? Ahora, por favor, contésteme esto, no tanto la pobreza, sino La pobreza sería para mí, cómo pueden erradicar la pobreza a nivel mundial, Santiago. la pobreza sería para mi profe cuando la persona no puede tener un trabajo, pero lo necesita. ¿Por qué? Porque esos vendedores, usted sabe, los vendedores ambulantes, profe, ellos trabajan día a día, pero por ahora, por la pandemia, no han podido trabajar. Y también, profe, también para mí la pobreza es cuando la persona no tiene un techo, una casa donde dormir. Y si tiene, y hay gente que no tiene para darle a los hijos cuando se van a ir a estudiar, se van sin comer, no comen a veces. Y para mí, para que se acabara la pobreza, que el gobierno les diera a cada uno mercado. ¿Tú crees que con eso ya se acabaría la pobreza? Solamente con mercados y ya. Sí, ¿O qué con otra mercado también alternativa? que el gobierno les ayude, que les dé un techo, donde dormir, donde estar. Y ¿Listo? también que el gobierno le diera, ahí sí les diera, ¿cómo es que se llama eso? Mm, Les diera para su casa y ayudarlos a salir adelante y que el gobierno los escuche. Listo, Santiago. Muy bien. Profe, Sí, ¿quién está hablando? yo, profe, Michelle Dayana. Dale, Michelle, y después Santiago, Agudelo y Ana María. Profe, para mí no hay pobreza porque uno puede trabajar por cualquier cosa, vendiendo fritos, plátanos, algo así. Y también cómo se acabaría la pobreza, pues que la gente no sea tan perezosa y también que trabaje. Hay Concuerdo. gente que no le gusta trabajar, entonces, Exacto, concuerdo contigo. O sea, hay cosas de cosas, ¿no? Como les decía, no se puede regalar todo porque ya sería como, en cierta manera, acobijarlos en una situación que pues en cierta manera no ayudaría a corregir como tal el problema, sino que sería un problema mayor, por así decirlo. ¿Por qué digo que un problema mayor? Si yo le regalo todo a una persona, no lo ayudo a como que se enfoque en cierta línea para trabajar, ¿sí? porque va a estar mantenido. Exactamente, podríamos decir, se mantiene como que pues, no, no, todo me lo da el Estado, todo me lo da él, pues, ¿qué necesito trabajar? En cambio, si yo lo encamino cuando haya situaciones ya complejas, como por ejemplo, que sí debería ser y así tiene que ser, una calamidad municipal, que de pronto se desbordó el río, acabó con pues una gran hectárea o hectáreas de expansión de tierras, era precisamente el sustento de esa persona, ahí sí le brindamos la ayuda, ahí sí le brindamos todo lo que tiene que ver con la vivienda, pues para que pueda empezar otra vez ese tipo de cosas. Eso es lo que hace el gobierno como tal, en algunos casos. ¿Sí? Pero no ayudando a que pues la persona sí tomen para que haga sus cosas, no, porque estamos es dándoles a mantenerlos y pues no es lo correcto. Lo correcto es brindarles oportunidades de trabajo, también como una oportunidad para que ellos vayan tomando otra vez su desempeño en ciertas labores o en ciertas técnicas o en ciertas disciplinas para que precisamente pueda surgir nuevamente. Entonces, por ejemplo, que tenga la Profe, posibilidad de tener un carrito y ese carrito sea de ventas de algo. Eso es una forma profe, de ayudar. Sí, claro, cuéntame. y también tenemos que estudiar para poder nosotros también conseguir un empleo, porque si no estudiamos no vamos a tener cómo trabajar. Y Exacto. también ¿Y qué? como mi mamá no estudió y tenía que hacer su propio trabajo, mi mamá alquila las lavadoras, entonces mamá no estudió y no aprovechó, porque el papá
no le da un estudio, entonces por eso toca a uno estudiar para poder conseguir trabajo, porque si uno no estudia no va a conseguir nada en la vida. Exactamente, entonces hay que saber por eso les digo, una disciplina, un arte, una técnica, tecnología o pues mucho mejor, una profesional, de tal forma pues para que ustedes salgan adelante con esto. Porque para todo inclusive están pidiendo estudios, así sea para barrer calles en las ciudades. Están por lo menos pidiendo que terminen el bachillerato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. Al haber mucha competencia, requiere pues que obviamente la gente empiece a trabajar, empiece a estudiar, ¿sí? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, muchachos. Vamos a seguir la otra pregunta para darle la oportunidad a Santiago Guelo y Ana María en esa segunda pregunta. Entonces, por favor, no la vayan a bajar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Simplemente van a hacer una lectura, o en este caso, dos textos. Estos dos textos lo que hace es, por ejemplo, las causas generales de la pobreza en dos divisiones. Entonces, el texto 1 dice, la pobreza creciente, un número cada vez mayor de habitantes, coincide con la creciente acumulación de los más ricos, lo cual implica una desigualdad, por ejemplo, una desigual distribución de la riqueza. Y por lo tanto, significa que la pobreza no es un problema solo económico, sino también político. Es consecuencia del modelo de acumulación capitalista, basado en la propiedad privada, la tasa de ganancia, la especulación financiera, etc. Esta situación de inequidad e injusticia es el resultado de un sistema que domina las relaciones entre las naciones del mundo, imposición de reglas de libre comercio que se traducen en enormes beneficios para los países que tienen un amplio desarrollo y perjudican a los que basan sus economías en el sector primario. Así la brecha entre unos y otros es cada vez más amplia. Esto es sacado de un miembro de un grupo de antiglobalización. ¿Listo? En el segundo texto, por favor, Ana María, si quieres me lo puedes leer, por favor. La pobreza no es producto de recursos naturales. El texto 2. Ana María. Profe, yo lo puedo leer. Dale, Santiago. Eh, La pobreza la pobreza no es un producto de recursos naturales insuficientes ni de un territorio nacional reducido, ni tampoco de altos niveles de alfabetismo, ni de falta de preparación técnica. La miseria de los pobres es provocada por el hecho de que algunas personas o compañías son ricas, ni porque la brecha entre ricos y pobres y se ensancha y no existe pobreza, porque la deuda externa e interna una pesada carga que hunde a los aguerridas naciones, ni lo por el déficit. déficit de su balanza de pago. Simplemente no es cierto que los países ricos consiguen precios altos por sus productos elaborados, mientras que los países pobres tienen que conformarse con precios bajos por sus materias primas. No son sofisticados, ni tampoco pudieran ser cierto del capitalismo. Es malo especialmente en aquellos lugares donde predominan sistemas modernos o socialistas. La causa en si no las indicamos ni las corregimos, difícilmente podremos crear prosperidad sin importar cuánto tiempo, dinero, preocupación, lamentos o sermones dediquemos a la solución de la pobreza. Miembro del FMI. Muy bien,
Santiago. Listo, entonces con base en estas dos lecturas que acabamos de leer, van ustedes a hacer una comparación en sus cuadernos o en la hoja o en el archivo que vayan a trabajar. ¿Qué semejanzas y diferencias se encuentran en estos dos textos? Entonces, alguien que me diga qué pude encontrar como semejanza. Dale, Breiner. Profe, que los dos hablan de la pobreza. De la pobreza económica y social. Profe, Sí, que no debemos juzgar a los pobres. exactamente, que no se debe juzgar a los pobres. También encontramos eso, tanto el uno como el otro, ¿cierto? Muy bien, ¿qué otra cosa? Profe, que los dos hablan de las riquezas, profe. ¿De las riquezas? ¿De quiénes? De las personas más ricas. Ajá, exactamente, o de las empresas como tal, que son de países desarrollados. Muy bien, Talian, ¿qué otra cosa encuentran? Profe, Sí. sería también otra, sería no sermonear a las personas que son muy humildes o bajos recursos, porque ellos son ricos de pobreza y los ricos son pobres de ricos de pobreza. No sé, profe. Ricos de pobreza, pero de pobreza emocional, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo era? No. Rico de pobreza emocional, no. Rico de No, pobreza. no sería porque uno no puede sermonear a las personas que son muy humildes, porque ellos tienen una humildad diferente a la de nosotros. Listo, dale, muy bien. Profe, Ginger, no, no hay problema. Sí, claro, dime. lo que usted acabó de decir, la otra es que la semejanza de la riqueza que ellos quieren y es de la política. De la política, ¿cierto? También habla sobre la política. Influye mucho en la pobreza de un país. Muy bien. Entonces, acá dice que los dos textos, como para que ustedes tengan algo más en cuenta, las semejanzas es que, digamos que los países subdesarrollados, como están allí todo lo que tiene que ver con las materias primas, es mucho más barato que, digamos, los países desarrollados la compren al precio que ellos quieran. Eso es lo que dice tanto en el texto 1 como en el texto 2, ¿cierto? ¿Qué es lo otro que dice o afirma? Que algunas veces estos países subdesarrollados se tienen que conformar con el precio que le vayan a pagar. ¿Por qué? Porque los que mandan son los grandes, como así dicen. Entonces la economía, pues muchas veces se ve desequilibrada o inequitativa. ¿Por qué? Porque pues debido a estos países desarrollados estamos sujetos a precisamente a que ellos generen ciertas políticas de intercambio de materiales y pues esos productos que nosotros con la materia prima, ellos la producen, hacen un proceso, con ese proceso de transformación vienen acá a estos países y pues nosotros terminamos consumiendo todo eso que pues en últimas podríamos acá hacerlo. Pero ¿qué pasa? Debido precisamente a lo que se manifiesta acá, es que no hay unas políticas que ayuden a producir ese tipo de materiales o materias primas. Y por ende, pues tenemos un déficit inclusive en los diferentes pagos, tanto de préstamos internos como externos. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta todo eso. No sé si Taliana ibas a decir algo, Giovanni. Sí, profe, también en los dos textos hablan antigualización. Sobre el miembro del grupo de antiglobalización. Antigualización. Hablan. Antiglobalización. Globalización.
Ajá, en los dos textos. En el primer texto. Ajá. Lo que pasa es que la globalización en cierta manera lo que permite es el intercambio de mercados, ¿sí? El intercambio de materias primas, el intercambio de servicios, todo esto. Pero ¿qué pasa con esto? Los países desarrollados, pues obviamente como tienen su capital, necesitan la materia prima. Entonces, como no tienen la materia prima, pero sí la plata, y como la plata es lo que manda, entre comillas, pues ¿qué hacen ellos? Ah, bueno, Colombia, usted tiene árboles, usted tiene agua, nosotros procesamos esas materias primas que ustedes tienen, le hacemos un servicio de, por ejemplo, de electricidad. Entonces, ¿qué hacen ellos? El gobierno, en este caso, vende precisamente ese derecho a producir con esa materia prima, ya sea con los árboles, ya sea con los terrenos, ya sea con el mismo agua, genera una producción y pues terminamos pagando precisamente de nuestro territorio esta materia prima y de nuestro territorio un servicio que lo presta un país diferente y un país en cierta manera que costea mucho más de lo que si lo hiciéramos nosotros mismos sería mucho más barato, pero eso es lo que pues, genera este tipo de países desarrollados. ¿Listo? María del Mar, ¿vas a decir algo? Sí, profe, otra semejanza que yo puedo encontrar es que la economía. ¿La economía qué? Sobre la economía. ¿Y qué dice la economía? Sobre lo que impide ella. Ok. ¿Y qué impide? ¿Qué según encontraste de la economía? ¿Qué impide en la economía? Impide el progreso y lo que dice ahí el profe que dice que perpetúan actividades empobrecedoras. Ajá, exactamente. ¿Qué significa eso? ¿Qué crees que significa eso? Dice, existen estructuras económicas que impiden el progreso y que perpetúan actitudes empobrecedoras, ¿cierto? Entonces, esas estructuras económicas se refiere a que el que tiene más va a tener más y al que tiene menos, pues va a tener menos. Eso son las actitudes empobrecedoras, que no son equitativas y que en cierta manera lo que hace es que sigan los que sigan pobres y sigan los que son ricos, ricos. Eso es lo que para que pues tuvieras en cuenta esa interpretación de esa frase. Ahora, la pregunta siguiente sería, ¿cuál consideras que se encuentra más cercano a la realidad? ¿Del texto 1 o del texto 2? Profe, esto yo considero que del texto 2 que se encuentra más cercano a la realidad. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere que nosotros, a través de la mercancía que mandan de otros países, la compremos para ellos ganar más producto, así como plata y otras cosas más, para ellos no quedar en la quiebra. Sí, exactamente. Entonces ellos como tienen ellos tienen las maquinarias para hacer la transformación de materias primas, por ejemplo, los carros. Entonces a veces por los países como Venezuela, Colombia, inclusive los Emiratos Árabes, aunque ellos sí supieron como administrar ciertos recursos, ese petróleo, Estados Unidos procesa todo eso y lo que hace es pues hacer algún tipo de productos o inclusive pues también el tema de los carros, el plástico, jabones, sí, todo lo que ellos allá producen. Aquí en Colombia pues no se hace eso. No hacerse eso pues si ustedes ven el mercado muchas veces en las noticias cuando dicen el petróleo, ¿cuánto vale el barril de petróleo? Vale por ejemplo $6.56. Ni siquiera están diciendo no vale 600.000 600.000 pesos, sino dólares. Cuando hablamos de dólares, quiere decir Estados Unidos.
¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el mercado, ellos son los que dicen cuánto vale un barril de petróleo, ¿sí? Entonces, ellos son los que mandan ese mercado. Entonces, muy bien esa interpretación que le diste. ¿Listo? Mildred, ¿vas a decir algo más? Mildred. Sí, profe, pero yo digo la que se conoce, pues se parece más, la que dice más la realidad de la segunda, porque pues hay muchas cosas que dice el texto que en realidad está pasando, porque, por ejemplo, el gobierno trae mercancía o varias cosas de otros países y nosotros los colombianos, nosotros, la gente que necesitamos comprar, eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros vamos a un mercado, a muchas partes donde la comida, pues, la económica, se me olvidó. Lo que, pues, algo como así, pues, que nosotros tenemos obligatoriamente que comprar y así le estamos también dando plata al gobierno. Ok, ¿en qué les estás dando dinero al gobierno? ¿Bajo qué situación, por ejemplo? ¿Sí me escuchan? Profe, ¿me repite la pregunta? ¿En qué situaciones estás diciendo que se le da plata al gobierno? ¿Por qué? Profe, no se le escucha. ¿Ninguno me escucha? Sí, profe, sí se escucha bien. Yo también Profe, se le escucha. no lo escucho. Ah, listo. Profesor, Bueno, la para verdad yo sí la aclararles como escuché de todo. pronto, listo, vale, gracias. Para aclararles una cosa. Por ejemplo, nosotros acá tenemos algodón, un ejemplo. En Medellín, por lo general, se escucha que ellos hacen la ropa, ¿sí? La confeccionan, o por lo menos la parte de la tela la cortan. ¿Qué es lo que hace? Se entrega a Estados Unidos simplemente le pone la marca, sea Adidas, sea marcas así importantes, Nike, sea Under Armour, sea esas marcas muy reconocidas, ¿sí? Llegan otra vez a Colombia y pues, ¿cuánto vale? 200, 300, inclusive los mismos zapatos, que lo hacen acá en Colombia, los mandan allá, colocan allá la marca, los devuelven, pues mucho más caro. Entonces, eso pasa con la economía, ¿sí? Que vemos que se hacen las cosas acá, pero precisamente por no tener como esa mentalidad de decir, no, o sea, hagámoslo acá, no dependamos de este país, porque nosotros también tenemos derecho a sacar nuestros productos y, ¿por qué no, venderlos a otros lados y ellos sean los que nos compren? No al precio de ellos, al precio que nosotros también impongamos. Ese es un ejemplo precisamente que estamos viendo. Como son países desarrollados, tienen mucho poder. Como tienen mucho poder, también la parte económica y política, pues muchas veces se debe someter ese estado o esa nación a lo que ellos digan. Y más aún cuando hay préstamos de por medio, que es lo que también pasa con Colombia. Tiene préstamos con diferentes organismos mundiales, pues que en últimas termina aceptando o regalando cosas que pues eso es lo que estamos viendo hoy en día, por intereses propios del país. Listo, muchachos. Entonces, con base en esos textos, ustedes van a elaborar un mapa conceptual sobre las causas de la pobreza que ustedes observan en estos dos textos. ¿Listo? Muy bien, muchachos, los que hicieron la intervención, muy acorde precisamente. Profe, una pregunta. ¿Cómo que mapa? ¿Me explica el Mapa favor? conceptual. ¿No saben qué es un mapa conceptual? No, señor. Sí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Profe, señor. Listo. Entonces, un mapa conceptual es un mapa, es un organigrama o una estructura que pues me permite que yo tenga una información muy breve, concreta, algo corto, y ahí pues yo aprendo
bajo un organizador gráfico una información. Entonces, por ejemplo, este sería un ejemplo de un mapa conceptual. Entonces, acá, causas de la pobreza. Eso es Perdón, lo que... Javier, Señora. perdón, profe, yo me Vea debo su de paga retirar de y la usted reunión. desde hoy la voy Disculpe. a asignar de rango. Va a Muchachos, cocinar, por favor, apagar el micrófono. hacer la doctor, va a hacer todo. Menos el encargado que soy yo. Chicos, ¿quién está hablando por ahí? Que no van a escuchar. Castillo Miguel tiene el audio prendido. Sí, Ah, Ginger, sí que sin querer tengo el audio prendido, profe. por favor, quita el micrófono para poder escuchar a la profe. Jóvenes, qué pena, discúlpeme, me debo de retirar de la reunión. De todas maneras, alguna inquietud que tengan, alguna preguntita, me hablan por el WhatsApp. ¿Listo? Un abrazo, hasta luego. Espera que tenga buena Chao. tarde. Hasta luego. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao. Hasta luego, profe. Chao, profe. Profe, chao. Bueno, chicos, Ya, profe. listo. Chicos, por favor, profe. acá. Ese mapa conceptual, entonces van a colocar acá causas de la pobreza. ¿Sí? Entonces, ¿qué causa la pobreza? Sería una frase como esta, sirve para, pues por ejemplo, en este caso ustedes no colocarían sirve para, sino, ¿cuáles serían? Entonces, por ejemplo, falta de educación, como por ahí dijo una compañera. Otra, falta de oportunidades. Otra, aumento de la población. Desempleo. Por favor, alguien apague el micrófono. Hay un micrófono por ahí. No sé si Ginger sea otra vez. Sí, ya lo apago. Listo, entonces ese sería el mapa conceptual para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Sí quedó claro o no está claro? Sí, profe, señor. Señor. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces simplemente ustedes con cuadritos, como está acá, con cuadritos y con conectores, palabras o frases conectoras. Entonces, por ejemplo, nuevamente, causas de la pobreza. Por ejemplo, por falta de estudio, falta de empleo. O sea, solamente podría ser por y acá. Causas otra vez. Por falta de empleo. Por falta de estudio. Por falta de oportunidades. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer, nada más las causas que generan la pobreza como tal. Ahora, en la actividad número 3, dice, para tener en cuenta un mundo mejor, ¿por dónde empezar? Este es un espacio de reflexión que a pesar de la situación que se vive hoy en día y que no se puede asistir de manera continua a nuestro colegio, tienen la posibilidad de poder estudiar y seguir aprendiendo. Recuerda que eres afortunado por tener dicha posibilidad que no todos tienen y quizás otros en tu lugar desearían tenerla. A pesar que no tengas un computador o un celular de alta gama, tus padres o las personas quienes están a cargo de ti hacen sacrificios por darte todo lo necesario para que puedas seguir estudiando. Teniendo en cuenta ese texto, cierra tus ojos e imagina a esa o esas personas que desean estar en tu lugar y poder acceder al estudio en algún colegio y tener las mismas oportunidades que tú tienes, lo poco o lo mucho. Entonces, luego de leer ese texto, expresa lo que piensas de. ¿Piensas que eres afortunado o desafortunada en la vida que tienes actualmente? Sí, no, ¿por qué? ¿Listo? Señor. Listo. ¿Fácil o difícil? Fácil. Está fácil. ¿Cierto? Solamente deben ustedes cerrar los ojitos y... Fácil. Muy bien. Cierran sus ojitos y piensan acerca de si son afortunados o desafortunados. 2. Profe, Señor. profe, perdón que lo interrumpa, pero ¿me puede repetir lo que había dicho antes? Es que yo no sé, se me pegó el teléfono y no pude escuchar. Bueno, entonces, por ejemplo, de acuerdo al texto que está acá en la actividad número 3, que dice, para tener un mundo mejor, ¿por dónde empezar? Ese texto es una reflexión. Entonces, bajo esa reflexión vas a pensar, vas a cerrar tus ojos
y vas a decir, ¿soy afortunado o no, o soy desafortunado con la vida que tengo actualmente? Y vas a decir sí o no y por qué. ¿Listo? El segundo punto, Bueno, señor. listo, vale. El segundo punto tiene que ver con, imagina que tienes un amigo o amiga en alguna parte del país o del mundo que no tiene la posibilidad de ir al colegio o a la escuela. ¿Qué mensaje de apoyo le escribirías? Escribe una carta a este amigo imaginario. O si ustedes tienen un amigo en la realidad que esté con estos problemas, que no pueda asistir a clases porque es que vive en la calle o porque pues desafortunadamente no tienen la forma de enviarlo al colegio, ¿sí? O tuvieron que irse por allá bien lejos a una finca a trabajar porque no hubo más. Entonces, ¿qué mensajes y una carta le escribirías a esa personita, pues para que sienta ese ánimo, esa fuerza de seguir o esa motivación para seguir adelante, pues obviamente teniendo la problemática de la pobreza? Profe, también se puede un familiar. O un familiar, claro que sí. Si lo tienes, pues también le puedes escribir a ese familiar. Lo importante es que sea es un mensaje de apoyo, un mensaje motivador, que le ayude a esa persona como a seguir adelante y pensar o cambiar su mentalidad y pues en últimas buscar la manera de poder estudiar. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, vale. Ahora acá, actividades de práctica. En actividad de práctica está la actividad número 1, que es diseñemos nuestro mural, que tiene que ver que a partir de dibujos, imágenes, mensajes cortos, positivos y propositivos, que promuevan al conseguir la meta que las personas puedan vivir dignamente, teniendo en cuenta que hay personas en Puerto de Río que no cuentan con los recursos necesarios para sobrevivir. Podemos poner nuestro grano de arena para que no queden en el olvido en su pobreza. Entonces, ustedes van a hacer un mural haciendo alusión precisamente a una frase, alentando a estas personitas que ustedes ven por ahí por la calle, pues que no tienen que comer, que no tienen una casa, que no tienen nada. Entonces, ¿qué mensaje les harían a ellos? Bueno, vale. ¿Listo? Sí, profesor. Listo. Claro, hasta ahí esa pregunta, ¿cierto? Esa actividad. Listo. En la actividad número 2, que tiene que ver con los participantes, escriben como un papel. En un papel 10 cosas sin las cuales no podrían vivir. Conviene recordarles que no puede ser cosas supuestas como comida, ropa y agua caliente. ¿Listo? ¿Y pueden ser personas? O... Puede ser personas, sí, ¿por qué no? Pero digamos que refirámoslo a lo material, ¿sí? A lo que ustedes puedan subsistir. Profe, yo me puedo salir de... Sí, nena, ya igual vamos a terminar. Procuro terminar a las 4 ya. Pero si de pronto tu mamá o la persona necesita el celular, si estás conectada con el celular, dale, no hay problema. Chao. Chao, que estés bien. Entonces, chicos, van a escribir 10 cosas, no 10 personas, sino 10 cosas sin las cuales no podrían vivir. ¿Listo? Una vez confeccionada esta lista, es decir, escrita estas 10 cosas, se les dice que ustedes van a tener una catástrofe. Entonces acá, en este cuadrito, que sería acá, por ejemplo, hubo un terremoto o por allá una inundación con el río Magdalena, ¿sí? Y se les van a decir, bueno, muchachos, hubo esta avalancha, entonces ustedes solamente van a tener posibilidad de escoger de esas 10, 7 cosas. ¿Listo? Ahora después, ya que ustedes finalicen esas 7 cosas, otra vez van a escoger solamente 3 cosas de esas 7 cosas. Entonces, para que ustedes como tener en cuenta cuáles serían las cosas que para ustedes es muy importante tener y sobre todo, pues para también hacer como una reflexión sobre esto. Entonces, si alguien no tuvo tiempo de seleccionar todas las cosas a las que tiene derecho, viajará con menos cosas que el resto. También es bueno no limitar la creatividad, es decir, ustedes si así lo desean, la cosa sería como la amistad, por ejemplo, la esperanza, las ganas de salir adelante,
o el pensar de pronto de volver a comenzar la vida. Y cuéntame. Profe, ¿me puedo salir de la reunión? Es que está que me descarga el celular. Tranquilo, dale. ¿Sí está clara la Bueno, actividad? profe, hasta luego. Listo, hasta luego. Dios ¿Sí los está- bendiga. Amén, igualmente. ¿Sí está clara la actividad, muchachos? Profesor. Chao. Señor. Sí, está fácil, ¿cierto? O sea, son 10 cosas primero. De esas 10 cosas van a seleccionar 7. Y esas 7 van a seleccionar 3. Y ya, no es más. Y lo van a hacer en esa tablita. Ahora, con base en esa tabla que ustedes van a sacar con esas 10, 7 y 3 cosas, van a responder. ¿Qué sentimientos crees que tendrías sabiendo que es desprenderte de esas cosas? Por ejemplo, un ejemplo. A ustedes les gusta el celular e el internet. ¿Por qué les gusta el celular y el internet? Porque, por ejemplo, juegan Free Fire. Entonces, si ya no tienen internet ni el celular, pues ya no pueden jugar Free Fire. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se sentirían que ya no tengan eso? ¿O cómo se sentirían algo que a ustedes les gusta? De pronto, qué sé yo, dormir. No, Profe, dime. profe, yo, Tiara, pues, Dale. profe, yo me sentiría pues bien de todas maneras, porque a mí de todas maneras no me hace falta el internet o el celular, pues prácticamente sí lo necesito, porque por ahí es donde me manda las tareas, actividades, y por ahí es donde yo las realizo, pero de un juego o algo que uno pueda vivir sin internet, sin celular, pues eso es normal. Ajá, pero hay, tú sabes que hay pues personitas que vienen pegadas a eso y pues le genera un malestar bastante grande. Entonces, por ejemplo, si a ti te genera otro tipo de cosas, no sé, por ejemplo, cuáles, entonces ahí vas a escribir esos sentimientos que te generan. O si te parecen, no, Pero pues, yo me sentiría re mal. bueno, ahí puedes escribir eso. No, me sentiría re mal porque pues es mi forma de poder entretenerme, en fin. Yo vivo jugando Frey. Imagínate, o sea, ahí podríamos hablar sobre eso. Entonces, ¿qué tipo de cosas elegiste? Sería la siguiente pregunta. ¿Y cómo hiciste la selección y bajo qué criterio te basaste para escoger esas cosas? ¿Listo? ¿Fácil o difícil esa? Fácil, Fácil o difícil la profe. actividad. Profe, Sí, cierto, está fácil. profe, Sí, ¿a qué hora cuéntame. se acaba la reunión? Ya casi se acaba. Ya casi se acaba, ¿listo? Entonces vamos a terminar esto y ya lo doy por terminado. ¿Cómo para? Dale, nena, si se te descarga, te puede salir, no hay problema. Bueno, la actividad número 3, para tratar de terminar lo más pronto posible, tiene que ver con la pobreza en un cartel. Entonces, en una cartelera, ustedes van a describir las siguientes situaciones. Es decir, van a otra vez transcribir estos 8 mensajes. Pero, ¿qué van a hacer con esos 8 mensajes? Entonces, el mensaje número 1, si yo no pudiera comer, ¿qué pasaría? Alguien que me diga. Profe, yo Profe, moriría. moriría de hambre. Mucho No tiempo pensaría Si comer. yo no pudiera comer, María. moriría de hambre, ¿cierto? María. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién me está hablando? Sara, ¿me estás diciendo algo? Sara, Profe, como que le fue el internet. de pronto. Brainy, ¿me vas a decir algo? Sí, señor. ¿Qué pasaría si yo no pudiera comer? Me enfermaría tanto que me moriría. Exacto, entonces esa frase que acabas de decir es lo que vas a escribir. ¿Listo? Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ahora, mensaje 2. Si yo no pudiera aprender, ¿qué pasaría? profe, pues, No tuviera un futuro. De a uno. tuviera un Pero pues si uno no pudiera aprender, profe, uno no pudiera saber nada, no sabría los números, las letras, no pudiera saber nada, profe. No, uno no Listo. aprende nada. Muy bien.
Profe, si uno no estudiara, pues uno no llega a ser nadie en la vida y no llega a salir adelante. Muy bien, Sara. Entonces eso es lo que van a escribir. Si yo no pudiera aprender, no pudiera ser alguien en la vida. Muy bien, ¿listo? Eso es lo que tienen que hacer en cada una de las situaciones según la frase. Perdón, Profe, cada una de en las una frases mini cartelera. en una mini cartelera o una cartelera, de acuerdo ya a la capacidad que ustedes tienen para distribuir el espacio. ¿Listo? Profe, una pregunta, hay que hacer, esas preguntas las hay que hacer en una cartelera. No, solamente esta actividad como tal. La pobreza en un cartel. ¿Listo? Las demás sí es en una hoja. Profe, una pregunta. Sí. En los 8 mensajes se escriben en el mismo lugar. Sí, en el mismo lugar, para que lo tengan en cuenta. Por eso les digo, procuren que quepa en la misma cartelera. ¿Listo? Ah, Y, bueno, pues. Profe, y también le pueden hacer dibujo si para que quieren, quede más bonito. para que quede más bonito, claro que sí. ¿Listo? Y le toman la foto bien bonita. ¿Sí está claro entonces la reunión? La reunión, ¿verdad? Señor. Señor. Muy bien. Entonces, muchachos, para que esa la respondan. Y acá por último tenemos... Espera un momento. Entonces tenemos a estos niños tomándose una foto con la chancla, o sea, ni siquiera con celular, sino con la chancla y están súper felices, ¿cierto? Dicen que la felicidad no depende de la riqueza, eso ha quedado demostrado en más de una ocasión, incluso en las cosas más simples y humildes. El mundo comparte todo tipo de felicidad, belleza e inocencia con nosotros. Todo lo que necesitas es un poco de imaginación y mucho amor para aprovechar al máximo este mundo. Entonces esa es una actividad reflexiva donde ustedes dice, observa detenidamente la foto y escribe qué elementos muestran estos niños que viven en pobreza. Como mínimo 6. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué observan ahí de esos niños? No tienen zapatos, profe. Están felices aunque no tengan las cosas que una persona rica tiene, profe. Ah, muy bien. Se disfrutan con lo poco que tienen. Muy bien, que disfrutan con lo poco que tienen. ¿Qué otra? Profe, que aunque son muy pobres y no tienen muchos recursos, son felices y no les importa otra cosa. Exactamente, que en ese momento no les importa otra cosa, sino que están enfocados en jugar, en creer que tienen un celular y tomarse la foto. Muy bien. Felices. Y que están felices, muy bien. Entonces, ahí pues agregan otras cositas para que sean 6, ¿listo? Ahora dice, ¿por qué se dice que el dinero no puede comprar la felicidad? ¿Ustedes qué creen? ¿Si es posible comprar la felicidad con el dinero o no? No, No, porque si no se tiene a la familia, profe, que sería la familia, la humildad y la felicidad. Sí, muchachos, de a uno solito. Recuerden alzar la mano y se les da la oportunidad para que puedan participar, ¿listo? Pero está muy bien lo que acabaron de decir por ahí. Breiner, dale. Profe, ¿por qué no se puede comprar, por qué el dinero no puede comprar la felicidad? Porque la felicidad viene de adentro del corazón, no se puede comprar. Muy bien, muy buena reflexión. María del Mar. Profe, la felicidad no se puede comprar porque ¿qué pasa si usted tiene toda la plata del mundo, pero tiene que salir, dar muchas vueltas y compromisos, pero no puede estar con la familia o divertirse? Muy bien, María del Mar, de otra situación que por estar muy ocupada no puede ni siquiera compartir con las personas que lo quieren. Muy bien, Kevin. Pues de cierta forma sí, de cierta forma no. Porque uno con toda la plata, nosotros podemos ya, tener pues no sé, pues digamos uno se compra un carro. Qué felicidad uno tener un carro. Pero también hay cosas que, o sea, no necesariamente la felicidad tiene que ser la plata. Por ejemplo, estar con la familia. Pero la plata, de cierta forma, uno lo puede hacer más o menos feliz. Como por ejemplo, cuando uno se compra algo que quería hace mucho tiempo. Ajá. Muy bien, Kevin. Ahora sí, Mitrey, dale. Profe, pues yo diría que la felicidad no se puede comprar.
¿Por qué? Porque pues usted puede ser una persona muy rica y usted querer una persona y no, o sea, no le demuestra ese amor, le puede dar todo lo que usted quiera, pero si usted no tiene el amor de esa persona, no tiene nada, pues puede tener toda la plata del mundo, pero sigue quedando igual. Puede ser otra posibilidad, ¿cierto? Entonces existe de pronto el amor por otra persona, pero ese amor no sea correspondido por mucha plata que tenga. Muy bien. Jenny Lizarazo Osorio y James Llanos. Profesor, yo digo que la felicidad no se compra con dinero, porque puede que la persona tenga mucho dinero, pero qué tal que esté enfermo o que esté inválido o no tenga familia y no tenga amigos, pero tiene mucho dinero y el dinero no compra la felicidad. Muy bien. Eso es muy bien muchachos. Sara, que hace falta también. Profe, yo pienso que así uno tenga el dinero del mundo, uno prefiere estar con su familia, porque sin la familia uno no puede salir adelante, tampoco puede compartir con ellos. Ajá, exactamente. Es también muy importante pues compartir con las personas que uno quiere, ¿cierto? Por mucha plata que uno tenga, pues, o de pronto sufre uno de una enfermedad, Dios no quiera, y pues ahí se acabó la plata, porque la plata no depende de eso. Muy bien, muchachos. Dice, ¿consideras que estos niños comparten felicidad? Sí, no, ¿y por qué? Dale, María del Mar. Profe, se ve que comparten un poco de felicidad, ya que, como usted dijo, no les importa otra cosa porque ahora se están divirtiendo. Entonces sí, parece que sí están felices. Muy bien. Profe, yo digo que sí están felices porque a pesar de que no tienen ni cámara ni nada con que tomarse las fotos, ahí están compartiendo con una chancla y están muy contentos. Muy bien. Brainer. Profe, yo diría que sí comparten felicidad porque aunque no tienen mucho dinero, están jugando juntos, se divierten y se están tomando una linda foto. Muy bien. Taliano. Taliano, Joan. Chao, profe. Si quieres, respóndeme, Taliano, esta siguiente pregunta. ¿En tu hogar o barrio encuentras niños en esta situación de pobreza? Sí, señor. Profe, sí. ¿Y cómo sería? ¿O cómo los has encontrado? Porque hay unos niños que están sin chanclas, andan descalzos, no pidiendo plata, pidiendo comidas por acá por el barrio. Y si en camisetas, hay algunos que tienen ropa pero no tienen zapatos. Ah, muy bien. Eso, entonces desde tu punto de vista es por eso que crees que son niños en situación de pobreza, ¿cierto? Bueno, listo. Dice, ¿consideras para que la educación ayude a combatir la pobreza? ¿Por qué? ¿Creen que la educación hace parte de disminución de la pobreza? Profe, Sí, Giovanni, cuéntame. sí, profe, porque puedo aprender mucho y puedo ser alguien en la vida. Ajá, muy bien. Muy bien, Giovanni. María del Mar. Y después Sara. Sí, profe. María del Sí, Mar. profe, yo sí considero que la educación ayuda a combatir la pobreza, porque si uno es humilde y por alguna razón uno tiene un amigo y ese amigo sí tiene buen dinero, entonces él lo podría ayudar a aprender. Sí, podría ser una opción. ¿Para qué? Para ser alguien en la vida, como dijo el compañerito. Muy bien, María del Mar. Ahora sí, Sara y después Brainer. Brainer, me ayudas con la otra. Sí, profe, porque la humildad nos ayuda a respetar a las personas, a ser bien educado con ellos y no faltar al respeto. Muy bien. Talian y después, perdón, Brainer y después Talian. Talian esto, no, Profe, yo diría que la educación me ayudaría a ser más humilde porque
porque yo podría aprender y al mismo tiempo enseñarle a otros o a unos amigos o a los mismos familiares, y yo me puedo capacitar y ayudarle a los pobres. Muy bien. Ahora sí, Mildred. Profe, le voy a decir dos cosas. Por mi casa sí vive muchos, pues, una familia que es muy pobre, sí. ¿Cómo yo haría para ayudarles? Yo estudiar, ser alguien en la vida y ayudarlos a salir adelante para que también tengan un futuro y algo con que defenderse. Muy bien. O sea, ¿sería los mantienes o les das como la capacitación o lo que necesitan para que puedan salir Sí, adelante? profe, una capacitación para ayudarles como algo pues necesario, pues ayudarles con lo necesario, con la comida, con la ropa, con cosas así. Ok, muy bien. Listo, muchachos. Entonces, dice, desde su propia realidad y a partir de imágenes, ¿cómo crees que puede superar los niveles de pobreza en los habitantes de Puerto Río? Entonces, dime, Sara. Yo creería que cómo podría ayudar para salir de la pobreza, trabajando, saliendo adelante con mi esfuerzo para poder salir de la pobreza y luchar hasta conseguirlo. Muy bien, Sara. Andrea, Catalina, Andrea. Profe, voy a responder a la de la compañera. Evitando un gobierno tan corrupto que le paguen a los demás solamente para verlos así, en vez de también darles como una manera de también poder sobrevivir, llevándoles comida. Muy Y bien. así, profe. Listo, Rainer. Profe, yo digo que capacitándome para ser un gran empresario o alguien y ayudar a los ciudadanos de Puerto Berrío para que no sean tan pobres, dándoles comida, dándoles un poquito de dinero, ya cuando yo me haya capacitado bastante. Muy bien, María del Mar. Profe, yo podría ayudar a superar los niveles de pobreza pidiendo un poco de colaboración a las familias ricas que tienen dinero para esto, mientras yo estudio, para tratar de ayudarlos, pueda llevarte dinero y comida. Muy bien, María del Mar. Listo, chicos, lo que ustedes me acabaron de decir, esas frases, procúrenla hacerlas plasmadas en unas imágenes, ¿sí? Entonces van a buscar unas imágenes que, por ejemplo, a estudiar o capacitarme. Entonces van a buscar una foto, una imagen de donde haya alguien o ustedes mismos capacitándose. Porque van a formar un collage. Un collage son varias fotos. Ustedes le aplican a la forma de acuerdo a lo que ustedes quieran. Por ejemplo, también me dijeron, no, quiero ser empresario, quizás, para darles empleo a varias personas en Puerto Rico. Entonces, van a buscar un empresario o alguien, algo así más o menos que se asemeje a esa persona y que pues esa persona dé trabajo a varias gente. Por ejemplo, ayudar que también pues a brindar comida o buscar recursos para darles alimentación a muchas personas, pues también van a buscar una imagen que se asocie a eso. Otra es que ayudarlos mientras puedan volver a otra vez a surgir. Entonces van a buscar una foto, una imagen que haga esa semejanza más bien, haga esa semejanza con esa frase que usted está manifestando. ¿Listo? Ese es este último punto que ustedes deben hacer. Pregunta. Sí, claro, María del Mar, cuéntame. Colocamos la oración debajo de la foto. Si así lo quieren como para de pronto que la profe o los profes se entiendan mejor, podría ser. Ah, bueno, profe, gracias. Vale, Jenny. Jenny, Lizarazo y James. Profesor, o sea que se hace el collaje
en el celular o se tiene que sacar fotocopia? Lo pueden hacer en el celular, lo pueden hacer. ¿Listo? Sí, o sea, lo pueden, por ejemplo, hay programitas o aplicaciones que ustedes pueden ir pegando esas imágenes y las van complementando. O si ustedes ven la necesidad, la pueden hacer impresión, porque ustedes creo que dicen fotocopia, pero fotocopia es sacar la copia de otra cosa. Pero creo que tú estás diciendo es la impresión. Cuando te refieres a la impresión es otra cosa. De la impresión, ¿sí? Por ejemplo, tú buscas las imágenes, haces el collage y pues imprimes eso. Eso sí se puede hacer. ¿Listo? Pero que sacar fotocopia de algo que ya está hecho, no. Es sacarla de algo que ustedes hacen. Es muy diferente. Eso es lo que O sea, yo hago el collaje en mi celular y te lo envío y lo envío. Exacto, sí, claro. Lo puedes hacer en el celular. Bueno, muchas gracias. Listo, María del Mar. También lo podemos hacer en el cuaderno. Claro, en el cuaderno también lo pueden hacer. Lo imprimes o lo recortas y lo pegas. ¿Alguna otra pregunta frente a esa actividad o está claro? Profe, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Aló. Sí, señora, cuéntame. Estábamos escuchándote. Ahí la estamos escuchando. ¿La mamá de Sara está hablando? ¿Sara Chavarría? No, No, señor. profe, buenas tardes. Sí, ya. Señora. Soy la mamá de Diego Fernando Cadavid. Ok, vale. Profe, lo que pasa es que yo acabo de llegar de Berrío, estaba en el hospital. Entonces me perdí la clase al principio. Yo ayer observé la guía, como ayer la mandaron, ¿verdad? Yo la estuve revisando y, profe, pues no sé, será mi pensar, pero es que dieron muy poquito tiempo para hacer esa guía. Porque vea que hay que hacer un collage, que hacer que es que un mural, y realmente dieron una semana. No, 2 semanas, mi señora. Ahí dice 24 y 26 es contemporánea. Sí, señora. Prácticamente le quedan 2 semanas, es decir, 10 días. Porque como también tiene las otras tareas de los otros cuadernos. Sí, serían básicamente 10, 12 días. Estamos dando a ellos para que hagan esa actividad. ¿Y qué le decía yo? Y no hay problema que de pronto, pues como el niño mío tiene siempre tarea esta semana, pues aprovechar que es festivo el lunes. O sea, no se puede pasar de la fecha. O sea, hay plazo hasta el 26 y el 26 no se puede mandar. Sí, el 26 se puede enviar, no hay problema. Bueno, profe, bueno, muchas gracias. Pero estas actividades son muy para hacer inclusive dentro de 4 horas por mucho. Porque uno hace como... Una pregunta es que no escuché hasta cuándo hay plazo para enviar la guía. Hasta el 26. Bueno. Sí, aquí igual en la guía está hasta el 26, hay plazo. Por ahí hay una mano alzada, es que ahorita no la puedo identificar, ya espérame. Sebastián Vidal. Profe, una preguntita, profe. Yo me puedo salir de la clase que ya me va a descargar la profe. Sí, de hecho ya vamos a terminar, ya estaba por finalizar la clase. Si no hay más preguntas, chicos, ya creería que vamos por finalizar la clase. ¿Listo? Entonces, muchachos, muchas gracias. Listo, vale. Muchas gracias por su asistencia. Cualquier pregunta, ya saben los profes, aquí están. Hasta luego, muchachos. Igual acá están los números de los profes para que ustedes le vayan preguntando a ellos. ¿Listo? Chao, profe. No, muchachos, que estén bien. Descansen. Profe. Bueno, profe, chao. Gracias. Igualmente. Chao. Profe. Señor. Señora o señor. Que pase feliz tarde. Igualmente, que estén muy bien, Kelly. Profe, chao. Gracias por la reunión. Chao, Sara, que estés bien. Chao, Kelly. Profe, chao, que tenga buena tarde. Igualmente, Kevin. Muchas gracias. Chao, profe.
Chao, Talian, que estés bien. Feliz día del profesor, que mañana es el día del profesor, se lo doy adelantado. Muchas gracias. Que mañana es sábado. No, muchas gracias. Chao, profe, Dios lo bendiga. Feliz día del profesor, se lo adelanto. Gracias. Profe, feliz día del profe. Gracias, Kelly. De nada. Cuídate. Chao, profesores. Buena. Chao, María Mar, que estés bien. Gracias. Chao, Igual. muchachos. Chao, profe Gloria.